Descubre la increíble lección que transformará tu valoración del tiempo y dinero para siempre. Miguel contemplaba el horizonte desde la ventana de su clínica en el pequeño pueblo de México. Las llanuras doradas brillaban bajo el sol, pero su mente estaba envuelta en un tormento oscuro. Había logrado el reconocimiento profesional, pero en su pecho un vacío crecía, como un eco de lo que alguna vez fue. La reciente pérdida de su padre había dejado una huella indeleble. Un hombre de principios firmes que valoraba el tiempo y el esfuerzo por encima de las riquezas. Miguel, sin embargo, ahora se encontraba atrapado en un ciclo de ambición que nada tenía que ver con los valores familiares que le habían inculcado. Cada día, al salir de su consultorio, se enfrentaba al dilema de su existencia. En su mente resonaban las palabras de su padre: el verdadero éxito es el amor que das y recibes. Pero su vida se había convertido en una carrera frenética por el estatus y el dinero. Su madre lo animaba a aceptar un ascenso en la ciudad, mientras que su hermana menor, Marta, clamaba por su atención y tiempo. El conflicto entre el deseo de complacer a su familia y su propia necesidad de encontrar sentido crecía como una sombra en su corazón. Miguel se preguntaba si su madre podía sentir la presión que lo oprimía. Se movía como un fantasma entre pacientes, cada uno de ellos una historia que él, siendo médico, se esforzaba por entender. Pero la desconexión emocional lo desgastaba. En cada sala de espera veía a sus colegas priorizando el prestigio por encima de las vidas que les pedían ayuda. ¿Qué es esto?, se cuestionaba a sí mismo mientras su corazón latía con fuerza. ¿Es este el legado que quiero construir? Una tarde, el destino le tenía guardada una revelación. En una búsqueda casi automática por el desván, encontró el diario de su padre, repleto de reflexiones sobre sueños aplazados y anhelos olvidados. Con cada página se iba desnudando ante sí mismo. Había pensamientos sobre la familia, sobre el arte de vivir y la insensatez del afán por lo superficial. Encontró palabras que lo desafiaban y le recordaban la esencia del amor y la cercanía familiar. La carga emocional lo consumía. La presión aumentaba cuando la oferta de la ciudad llegó en forma de un mensaje que sonaba como un canto de sirena. Todo lo que había deseado profesionalmente estaba al alcance de su mano, pero en su pecho crecía una angustia. La idea de dejar atrás a su hermana y su madre le estrujaba el alma. En esos momentos, su mente se encontraba en un frenesí, recordando las risas en la casa familiar, las cenas compartidas, esos instantes que habían hecho del tiempo un tesoro invaluable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día particularmente agitado en la clínica, un paciente llegó jadeando, con el rostro pálido, traumatizado tras un accidente. Miguel, en ese instante fatal, sintió el peso de la vida misma. La fragilidad de la existencia lo abrumó. Esa imagen se convirtió en su catalizador. Recordaba a su padre, deseando que estuviera allí para guiarlo en ese momento crítico. Las preguntas lo atormentaban. ¿Qué decisión tomaría que definiera su vida? ¿Seguir el camino de prestigio y dinero o regresar a las raíces de amor familiar? El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos, un mensaje repentino que podía ser la clave de su desenlace. La última notificación lo desbordó y en su pecho el nudo se afianzó con una fuerza inusitada. Todo lo que había evitado confrontar parecía acercarse, decidido a desafiarlo. ¿Podía realmente dar el paso hacia lo que su padre siempre había querido para él? La ansiedad lo mantenía en el hilo, con cada latido resonando en su mente. La mente de Miguel giraba en un torbellino de pensamientos, mientras sus ojos se fijaban en la pantalla de su teléfono, donde la oferta de trabajo brillaba con letras deslumbrantes. La promesa de un futuro brillante y exitoso en la ciudad se entrelazaba con la responsabilidad de cuidar a su madre y hermana. Al desviar su mirada hacia la ventana, el paisaje que una vez le otorgó paz se convirtió en un panorama distante, ajeno a su lucha interna.
Aquel día, Miguel había estado reflexionando sobre la naturaleza de su profesión. Cada paciente representaba un microcosmos de la vida misma. Las historias desnudaban sus almas, la efímera fragilidad de la existencia su mayor recordatorio. Al encontrar la hoja de papel que contenía la oferta, una sensación de desasosiego lo inundó. Supo que debía actuar, pero ¿en qué dirección era el verdadero dilema? ¿Progresar hacia el éxito material, abandonando todo lo que había conocido? ¿O por el contrario, debería regresar a sus raíces, donde el amor era el auténtico símbolo del éxito? Los consejos de su madre resonaban como un eco persistente. Carlos es un buen hombre, Miguel. Debes aceptar la oferta. Es un gran paso. Pero en su interior, otro sentimiento luchaba por salir: el deseo de honrar el legado de su padre. La auténtica grandeza, pensaba, no radicaba en el dinero o en un título, sino en el amor que uno podía ofrecer. Decidido a aclarar su confusión, Miguel se sumergió nuevamente en el diario de su padre. Cada página le contaba una historia de sacrificios y decisiones difíciles. Una en especial capturó su atención: un sueño frustrado de construir una clínica en su propio pueblo, un lugar donde no solo se curaran cuerpos, sino también corazones. La idea lo llenó de energía y por un momento olvidó la oferta de la ciudad. ¿Podría él, en honor a su padre, construir ese sueño? ¿Podría ser no solo un médico exitoso, sino también un pilar fundamental para su comunidad? Durante los días siguientes, Miguel empezó a desarrollar un plan. Se reuniría con colegas y amigos del pueblo para discutir la posibilidad de una clínica que fusionara la calidad médica con un enfoque centrado en el ser humano. La idea de dedicar su vida a su comunidad lo emocionaba, encendía cada rincón de su ser. Empezó a ver la belleza en lo cotidiano, en atender a sus pacientes, en construir relaciones genuinas. Pero mientras su plan comenzaba a tomar forma, la angustia de su madre y la presión del ascenso no desaparecían. ¿Qué sucedería si su proyecto fracasaba? ¿Sería capaz de atreverse a renunciar al éxito que tanto había buscado? La lucha interna entre el miedo al fracaso y el deseo de cumplir con su vocación se intensificaba. Cada día, al salir de la clínica, Miguel sentía que la vida le ofrecía un nuevo lienzo. Solo necesitaba encontrar el valor para crear algo significativo. Luego, el día llegó cuando su madre le habló de una reunión con un grupo de inversionistas. La tentación de aferrarse a la oferta de la ciudad volvió a surgir. ¿Y si pudiera combinar ambos mundos? Mientras decidía si abrir el corazón a sus propias aspiraciones o cerrar la puerta a un futuro financiero, un sentimiento de claridad comenzó a formarse. Algo en su interior le decía que el verdadero cambio requería más que dinero, necesitaba coraje, autenticidad y sobre todo amor. Aquella noche, mientras se preparaba para una cena familiar, un mensaje tenso de uno de sus colegas lo sorprendió. No sé cómo decírtelo, pero creo que algo está sucediendo en la clínica. Tómate un tiempo para pensarlo, porque puede cambiar todo. La incertidumbre recorría su espalda y en ese instante sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría Miguel trascender el miedo y llevar a cabo su visión a pesar de las circunstancias adversas? Las decisiones cruciales eran inminentes y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos, llevándolo hacia un destino que aún no podía prever. La mañana siguiente, Miguel se despertó con la sensación de que el aire era más pesado que de costumbre. A medida que se preparaba para ir a la clínica, su mente oscilaba entre la inquietud por el mensaje de su colega y el anhelo de materializar la visión que tanto lo apasionaba. Se miró en el espejo y se preguntó si estaba listo para confrontar lo que le esperaba. La incertidumbre lo impulsó a actuar con determinación. Ese día decidiría en qué dirección girar su vida. Al llegar a la clínica, las conversaciones entre pasillos revoloteaban como mariposas inquietas. Miguel sintió un consuelo momentáneo al encontrarse con Ana, una colega y amiga que siempre había estado a su lado en los momentos más críticos. Se acercó a ella y expresó sus dudas. Ana escuchó atentamente, sus ojos reflejaban comprensión. Cada paso que das, Miguel, es como abrir un nuevo capítulo en tu historia. Lo que buscas no es fácil, pero si sigues tu corazón, esa clínica será más que un sueño. Será tu legado, le dijo. Inspirado por sus palabras, decidió realizar una reunión con los miembros del equipo, donde compartiría su proyecto en lugar de guardar silencio. Quería que cada uno se sintiera parte de esa visión, no solo como profesionales de la salud, sino como arquitectos de un cambio real en su comunidad.
La sala de reuniones, tradicionalmente estricta y formal, se transformó en un espacio vibrante donde las ideas comenzaban a fluir. Miguel expuso la necesidad de crear un entorno donde el cuidado se combinara con la calidez humana. Sus compañeros, inicialmente escépticos, comenzaron a involucrarse, ofreciendo sus perspectivas y habilidades. Sin embargo, en medio de la efervescencia de la reunión, la sombra de la oferta laboral en la ciudad seguía acechando. Mientras su equipo soñaba con un futuro juntos, Miguel se debate en su interior. El miedo al fracaso se manifestaba en su mente como una espina, y el eco de su madre reverberaba dolorosamente. «Acepta la oferta, Miguel». De pronto, se dio cuenta de que no era solo su futuro lo que estaba en juego, sino también la posibilidad de cambiar vidas, tal como había soñado su padre. Al finalizar la jornada y regresar a casa, una mezcla de inseguridades y renovada esperanza bullía en su interior. En ese trayecto, consciente del tiempo que se escurre y de las decisiones que deben tomarse, se detuvo en seco. Se dio cuenta de que el cambiante destino de su proyecto tal vez se encontraba en sus propias manos, y la oferta de la ciudad representaba más que una simple mejora económica. Era un reflejo de su miedo, un símbolo de la comodidad que podía arrebatárselo todo. Al entrar a su hogar, su madre lo miró con ansiedad, esperando la revelación de su decisión. Sin embargo, en lugar de soltar una respuesta definitiva, Miguel la abrazó firmemente, sintiendo su apoyo como un pilar que necesitaba en ese momento. Esperaba encontrar las palabras adecuadas, entonces, de manera impulsiva, le confesó que había convocado una reunión para presentar su idea del centro médico. «¿Qué pasará si no funciona?», preguntó su madre, un nudo de preocupación en su voz. Esa pregunta resonó profundamente, y en vez de dar una respuesta predecible, Miguel la miró y con voz firme dijo: «No sé, mamá, pero lo que sé es que el verdadero riesgo está en no intentarlo». A medida que la noche avanzaba, la incertidumbre se alineó con una renovada determinación. En su mente, Miguel trazó un camino. El siguiente paso era coordinar una reunión con los inversionistas, pero esta vez impulsando un modelo de negocio que priorizara el bienestar de la comunidad. Era el furor de la lucha por un propósito, y la idea de que no todo debía girar en torno al dinero comenzaba a afirmar su sentido de dirección. Al día siguiente, mientras el sol se alzaba en el horizonte, la decisión de Miguel se le presentaba como un lienzo en blanco. Estaba a punto de enfrentar el mayor dilema de su carrera. Tenía el potencial de revolucionar su vida y las de muchos otros. Entonces, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. «Miguel, hemos hablado. Necesitamos verte. La situación en la clínica se complica». El latido de su corazón se aceleró. ¿Podría la presión hacer que todo su esfuerzo se desmoronara antes de tener la oportunidad de brillar? La energía de la verdad lo atrajo de nuevo, mientras el desafío verdadero comenzaba a desvelarse ante él. El día había comenzado con una inquietante sensación de urgencia. Miguel quería darle un giro positivo a su día, aún enfrentándose al agobio del mensaje que había recibido. Mientras se preparaba para salir, pensó en cómo cada minuto contaba. Se miró en el espejo, esta vez con decisión. Su propia imagen le devolvía una mezcla de determinación y ambición. Al llegar a la clínica, su mente se debatía entre el deseo de actuar y las dudas que le susurraban al oído. El caos, normal del lugar, parecía intensificarse, como si cada conversación en los pasillos estuviera amplificada por la presión que él sentía. Las preocupaciones sobre la situación un tanto caótica de la clínica no le dieron tregua mientras avanzaba hacia la sala de reuniones. Cuando se sentó con su equipo, la convicción que había encontrado la noche anterior empezó a tambalearse. Explicó su visión, su sueño, de un espacio donde el cuidado y la humanidad coexistieran. Pero el clima no era el ideal. Vio rostros desconectados y miradas de escepticismo. La ansiedad se apoderó de él. Cada comentario y cada pregunta lo hacían dudar de la solidez de su propuesta. Sin embargo, había un momento de claridad cuando comentó: «Estoy intentando no solo crear un lugar para curar, sino un refugio donde todos se sientan valorados». Esta afirmación hizo que algunos rostros se iluminaran, aunque el escéptico mayor en la sala, Tomás, aún no se dejaba envolver por la emoción del proyecto. ¿Y qué hará esta clínica diferente de las demás? ¿Por qué debería atraer a más pacientes si no tenemos los recursos para sostenerla?, cuestionó Tomás. La pregunta caló hondo en Miguel. Su mente se llenó de recuerdos del pasado. Su padre luchando hasta el último momento, sus esfuerzos a menudo eclipsados por la falta de recursos. Respiró hondo. Tal vez podríamos asociarnos con otros servicios, como programas de salud comunitarios o profesionales de áreas afines. No se trata solo de clínicas individuales, sino de una red de colaboración.
Las palabras brotaron sin pensar, como un reflejo de su deseo genuino de mantener la humanidad al frente del cuidado. A medida que su discurso ganó fuerza, Miguel se dio cuenta de que no solo se trataba de presentar un proyecto. Era una lucha por su propia identidad, por definir su lugar en este mundo incierto. Con cada sílaba, fortalecía su resolución personal de hacer lo correcto, a pesar de las adversidades. Una vez terminada la reunión, Miguel quedó solo en la sala, reflexionando sobre lo que acababa de experimentar. El encuentro había sido desalentador y estimulante al mismo tiempo. La combinación de lo que sabía que quería y lo que temía no poder lograr lo mantenía en constante tensión. Fue en ese momento de soledad cuando su teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de un viejo amigo. «Sé que algo está pasando contigo. ¿Te gustaría hablar?». Las palabras fueron un alivio punzante, abriendo las compuertas de un torrente de posibilidades. Miguel decidió que no podía permitir que la presión lo paralizara. Había llegado a la conclusión de que el tiempo, frente a su futuro incierto, debía ser valorado con sinceridad. Su instinto le decía que era el momento de tomar decisiones audaces. Al salir de la clínica, su mente se aventuró a las posibilidades de ese encuentro. Tal vez su amigo le podría ofrecer la visión externa que tanto necesitaba. Pero su intuición también lo instó a mantenerse alerta, pues no sabría cómo esa conversación podría redimensionar su enfoque sobre el dinero y el tiempo que tanto había estado considerando. Así, con el cielo iluminado por la luz del atardecer y el sosiego del día cediendo su lugar a la noche, Miguel enfrentó el nuevo dilema. ¿Debería confiar en la ayuda de los demás para avanzar? Las palabras de su madre reverberaban en su mente, junto con el eco de los comentarios de Tomás que desafiaban su valentía. Estaba al borde de un precipicio, donde el miedo se entrelazaba con la posibilidad de su libertad. Este camino ya no sería solo sobre él, sería un viaje lleno de decisiones que lo llevarían a un nuevo horizonte, tal vez hasta un nuevo destino inesperado. Miguel se encontraba en un cruce de caminos. Cada uno de los pasos que daba resonaba en su mente. Decidió que el encuentro con su amigo no podía ser solo una charla casual. Necesitaba que fuera una conversación crucial, una que lo empujara hacia un nuevo paradigma en su vida. La intensidad de su inquietud se entrelazaba con la expectativa de lo que pudiera surgir de esa reunión. Minutos después, llegó al café donde habían acordado verse. El lugar estaba lleno de un murmullo familiar que de alguna manera le resultaba reconfortante. Su amigo Pablo lo esperaba en una mesa en la esquina. La inconfundible sonrisa de Pablo lo recibió, pero Miguel no podía evitar una sensación de pesadez en el pecho. ¿Cómo podía expresar lo que realmente sentía? Los primeros intercambios fueron superficiales, pero pronto, Pablo, con su habitual perspicacia, hizo la pregunta que Miguel había estado esperando, aunque a la vez temía. ¿Qué te preocupa, amigo? Te noto distante. Fue como si un resorte se abriera, activara en él. Con cada palabra que salía, compartía sus frustraciones, sus aspiraciones y sobre todo, su lucha interna. Pablo lo escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, pero también hizo un gesto comprensivo hacia las sombras de Miguel. Te he visto luchar con esto, pero ¿has pensado en cómo el dinero y el tiempo te están limitando, no solo en la clínica, sino en tu vida? Esa simple pregunta iluminó un rincón de su mente que había mantenido a la sombra. ¿Cómo es posible que dos elementos tan básicos como el tiempo y el dinero puedan influir tanto en nuestras decisiones?, pensó Miguel. Se dio cuenta de que había estado viéndolos como enemigos en lugar de aliados. Tal vez no estoy utilizando estos recursos de manera efectiva, reflexionó, con un nuevo enfoque despertando en su interior. Pablo continuó. Lo que no has visto es que ambos pueden ser herramientas poderosas si cambia tu perspectiva. El tiempo no solo es un recurso limitado, es una oportunidad de inversión. Y el dinero, si bien puede ser escaso, también puede ser un medio para obtener algo mayor que su valor nominal. ¿Cuál es tu objetivo real? La pregunta resonó con fuerza. Las palabras de su amigo lo llevaron a cuestionar sus propias intenciones. Había estado persiguiendo algo que se sentía como una carga, algo que acumulaba ansiedad en su vida. En ese instante, Miguel comprendió que lo que realmente deseaba no era solo establecer una clínica, sino crear un legado,
que no solo beneficiara a los pacientes, sino que también le otorgara significado a su propia existencia. Al terminar la conversación, Miguel sintió que había permeado una delgada línea de transformación en su interior. No solo se trataba de su vida profesional, era un cambio de mentalidad. Esa noción de que el tiempo y el dinero podrían ser parte de su crecimiento y no de su limitación comenzaba a tomar forma. Al salir del café, todo se veía diferente. Las luces de la ciudad comenzaron a brillar con un nuevo significado. Cada rincón era un recordatorio de que estaba en control de su propio destino. Sin embargo, una nueva incertidumbre se apoderó de él. Había despertado algo en su interior que lo llevaba a considerar decisiones más arriesgadas. ¿Podría realmente redimensionar su enfoque para aceptar esa nueva visión sin el temor a fracasar? Al llegar a su coche, sacó su teléfono y miró la pantalla. Varios mensajes pendientes, incluido el de Tomás, que había quedado sin respuesta tras la reunión. ¿Estás listo para enfrentar al escéptico?, pensó, consciente de que una confrontación sobre su nueva perspectiva podría ser inevitable. Se sentó en el asiento del conductor, sintiendo que la tensión en su estómago regresaba. Estaba decidido a enfrentar a Tomás y su escepticismo de frente. Pero ahora sabía que la batalla iba más allá de una simple discusión. Se trataba de defender su valor y sus sueños. Con una mezcla de nervios y emoción, respiró profundamente y se dirigió a esa reunión. Nueva confrontación. Era el momento de enfrentar no solo a Tomás, sino a las dudas que antes lo habían mantenido cautivo. ¿Tendría la fortaleza para sostener su visión frente a la adversidad que aún acechaba? La prueba estaba por venir, y su futuro dependía de la respuesta. Miguel condujo con rapidez hacia su oficina, su mente agitada por el eco de la conversación con Pablo. La incertidumbre de lo que podría enfrentarse con Tomás crecía, pero una chispa de determinación lo impulsaba. Necesito claridad, pensó. Esta es mi oportunidad para redefinir no solo mi camino profesional, sino también mi verdadero propósito. Al llegar, el bullicio de la clínica lo envolvió, pero parecía distante. A medida que traspasaba las puertas, se sintió como en una película donde el protagonista se encuentra en la encrucijada. Era un lugar que antes le aportaba seguridad, pero hoy, colmado de conflictos personales, resultaba en un ambiente que le reclamaba algo más. Las miradas de sus colegas se mezclaban con la rutina diaria. Trataba de no distraerse, pero el resentimiento de la falta de entendimiento sobre sus deseos perduraba entre ellos. Miguel se sentó en su consulta, con el teléfono en la mano, aún indeciso sobre cómo interactuar con Tomás. En ese momento, decidió que los mensajes de otros podían esperar. Su prioridad era su visión y su bienestar. ¿Qué esperas lograr, Miguel?, se cuestionaba. Las palabras de Pablo resonaban. Tienes que dar valor a tus sueños, aunque los demás no lo entiendan. Aquella inquietud lo llevó a reflexionar sobre su relación con Tomás. Era un amigo y socio, pero también un escéptico a quien había considerado una voz de razón en su vida. Sin embargo, ¿cuándo había permitido que su escepticismo frenara su crecimiento personal? Con los pensamientos aún en ebullición, Miguel decidió que debía comunicar su nuevo enfoque. Se dirigió al área común donde sabía que encontraría a Tomás. La sala estaba vigente, llena de colegas en conversación. A su paso, Miguel sintió cómo la confianza crecía. Al verlo, Tomás alzó la vista, con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la incredulidad. Miguel, he estado esperando que respondieras mis mensajes. ¿Qué está pasando? La pregunta se sintió como una invitación a la confrontación. Tomás, creo que hemos llegado a un punto crucial. Esa conversación sobre tiempo y dinero me ha hecho repensar muchos aspectos de nuestra clínica. Con cada palabra que pronunciaba, el eco de su determinación llenaba la sala. No solo quiero abrir una clínica, quiero crear un ambiente donde los pacientes sientan un impacto duradero. Quiero que mi trabajo cuente. La mirada de Tomás se tornó seria. ¿Impacto duradero? ¿Es eso lo que realmente crees que puedes lograr? Cualquiera puede soñar, Miguel. Las palabras eran una carga. Miguel sintió un remolino de dudas, pero también una oleada de impulso. No se trata solo de soñar, se trata de construir un legado, respondió Miguel, con un nuevo tono de asertividad. Por mucho tiempo he tratado de conciliar mis deseos con lo que creía que era práctico, pero esa perspectiva ha limitado mi potencial.
Necesito tu apoyo en esto, no tu escepticismo. Una tensión palpable llenó el aire. Los murmullos de los presentes se desvanecieron. Miguel sabía que ese era el momento decisivo, no solo para su relación con Tomás, sino para su propia resolución de redefinir lo que significaba recuperar el control de su vida. Tomás se cruzó de brazos, evaluando la situación. Miguel sintió que el tiempo se ralentizaba. Esa fue la prueba que había estado esperando, y con cada respiración comprendió que su futuro dependía de cómo abordara la situación. Finalmente, Tomás habló, su voz llena de incredulidad. ¿Entonces estás dispuesto a arriesgarlo todo por una idea? Miguel, con el aliento entrecortado por la carga emocional, respondió, lo estoy, y si eso significa que debo dejar atrás el miedo a ser quien realmente soy, entonces lo haré, pero necesito saber si estarás a mi lado en este viaje. La incertidumbre de la respuesta de Tomás lo dejó en un hilo de expectativas. Estaba a punto de darse cuenta de si su transformación podría ser respaldada, o, por otro lado, desmoronada. ¿Tendría el valor necesario para continuar sin la aprobación de su amigo? La respuesta de Tomás llegó como una marea que arrastraba la esperanza de Miguel. No sé si puedo hacerlo, Miguel. Esto suena arriesgado y quizás te está cegando la pasión. En ese instante, las palabras de su amigo resonaron como un eco doloroso. La inseguridad se filtraba a través de su determinación, pero no iba a dejar que eso lo detuviera. Miguel inhaló profundo, comprendiendo que la incertidumbre era un compañero habitual en cualquier camino hacia el cambio. ¿Qué es lo peor que puede pasar?, pensó. Quizás fracase, pero ¿y si tengo éxito? Esta última posibilidad lo llenó de una energía renovada. Ya no quería ser el receptor pasivo de las decisiones de otros, quería ser el arquitecto de su futuro. Tomás, entiendo que esto suena arriesgado, pero el verdadero riesgo es no intentarlo, respondió, su voz ahora firme. Había algo en su tono que no solo los volvía a colocar en la conversación, sino que rompía el ciclo de conformismo en el que ambos habían caído. No se trata solo de dinero, se trata de construir algo que realmente importe. Mientras hablaba, Miguel se dio cuenta de que estaba protagonizando un momento de revelación personal. Había una profundidad en su deseo de dejar una huella. Quería que su trabajo no solo fuera económicamente sostenible, sino también emocionalmente gratificante. La idea de tener un legado, algo que viviera más allá de él, lo impulsaba a enfrentarse a sus miedos más profundos. ¿Y si no lo hacemos juntos?, volvió a desafiar a Tomás, tocando un punto que sabía que podía resultar delicado. Si no estás dispuesto a explorar nuevas posibilidades, la clínica podría perderse en la mediocridad. Yo podría perderme también. Las palabras ardían en el aire, resonando con verdad. Tomás permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Miguel estaba preparado para escuchar las objeciones habituales, pero visualizó un futuro donde la incertidumbre no dominara su vida. ¿Qué significaría para nosotros crear un espacio donde la innovación y la pasión fueran las prioridades? Esa pregunta planetaria quedó suspendida entre ellos, como una incógnita que necesitaba resolución. Quizás deberías explorar qué significa para ti ese legado que mencionas, dijo finalmente Tomás, su tono suavizándose ligeramente. No será fácil y no todos estarán de acuerdo contigo, pero si realmente crees en esto, entonces serás el único responsable de su éxito o su fracaso. La sensación de tener el apoyo de Tomás, aunque limitante, sirvió de base a Miguel para comenzar a idear una lista de pasos. Necesito entender lo que significa este legado para mí, pensó, y la idea comenzó a tomar forma. La escala de su proyecto no solo sería profesional, sino profundamente personal. Mientras reflexionaba sobre su futuro, Miguel sentía como si un peso se aligerara de sus hombros. La náusea de la incertidumbre comenzaba a transformarse en emoción. Esa chispa interna que había encendido en su primera conversación con Pablo, ahora crecía a pasos agigantados. Con esta nueva claridad, decidió que era momento de poner en práctica su visión. Voy a escribir mi misión, se prometió. Ya no sería solo un médico más, iba a ser un líder en el que la transformación se convertiría en su estandarte. Reconoció que los grandes pasos suelen comenzar con pequeños movimientos, y esta era su oportunidad de avanzar. La próxima tarea lo asaltó: ¿cómo actuaría frente a los demás? Sabía que no todos sus colegas verían su visión de inmediato. Había una línea delgada entre liderazgo y confrontación, pero estaba preparado para explorar ese territorio. Lo comunicaré con transparencia, se dijo. Sin embargo, en el fondo de su ser una sombra comenzaba a titilar.
¿Habría suficiente espacio en la clínica para su nueva visión? ¿Sería capaz de permanecer fiel a su propósito mientras lidiaba con las críticas y las expectativas ajenas? La presión de las próximas decisiones lo llevaría a otro nivel en su desarrollo personal. La imagen de su futuro como líder lo mantenía motivado, pero la pregunta seguía retumbando en su mente. Pronto se vería empujado a una confrontación directa con quienes no estaban dispuestos a acompañarlo en este camino. Como si el destino lo reclamara, Miguel se dispuso a dar el siguiente paso. Tenía la certeza de que su viaje hacia la autodefinición apenas comenzaba. Sin embargo, siempre había algo más por descubrir. ¿Podría realmente mantenerse firme en su convicción ante la resistencia de quienes le rodeaban? Se abría un nuevo dilema que lo enfrentaría de frente. Un desafío que llevaría su crecimiento personal y profesional a un lugar inexplorado. Miguel se sentó en su escritorio, la luz tenue del atardecer perfilando el borde de su ventana. Era momento de poner sus pensamientos en orden. Con una hoja en blanco frente a él, la presión del compromiso lo invadía. «Es ahora o nunca», se dijo, mientras pinceladas de dudas se entrelazaban con la claridad de su objetivo. Debía descubrir su misión. Comenzó a escribir. Al principio, las palabras fluían con facilidad, pero a medida que ahondaba en su identidad, se sentía como si cada frase desnudara no solo sus aspiraciones, sino también sus miedos. La idea de que pudieran surgir voces en contra de su visión lo desestabilizaba. ¿Qué valor tiene mi tiempo y esfuerzo si no puedo contar con el apoyo de mi equipo?, pensaba, y cada pensamiento lo guiaba más hacia su propia introspección. Las expectativas de sus colegas empezaban a tomar forma en su mente. Estratega por naturaleza, Miguel sabía que necesitaba más que pasión, requería táctica. Como médico, había aprendido a planificar, a prever complicaciones, y sabía que un liderazgo efectivo requería la misma preparación. ¿Cómo puedo comunicar mi visión sin provocar una resistencia devastadora?, reflexionó. Visualizó a su equipo en la sala de conferencias, sus caras llenas de escepticismo. Sintió el peso del desafío que tendría que enfrentar. Pero en lugar de desmoronarse ante la idea, comenzó a diseñar un camino. Decidió que la clave estaba en presentar su concepto no solo como un sueño, sino como un plan de acción palpable que beneficiara a todos. Necesito demostrar cómo esta transformación mejorará nuestro servicio y, por ende, la vida de nuestros pacientes, resolvió. Cada palabra que escribía en su misión era un paso hacia su autodefinición. Anotó estrategias concretas, como abrir espacios para las voces de sus colegas, crear foros de discusión y ser honesto sobre las razones de su deseo de cambio. El camino hacia la innovación no es solitario, se decía, mientras cada idea traía consigo una nueva responsabilidad. La noche se hizo larga y las horas se deslizaban mientras él continuaba persiguiendo mayores revelaciones sobre sí mismo y su papel en la clínica. Lo que antes parecía una tormenta de críticas, ahora empezaba a dibujar formas de cooperación. Abrir la puerta a la conversación significaba no solo un riesgo, sino también la oportunidad de integrar a su equipo en su visión. Sin embargo, en un rincón oscuro de su mente, una voz temerosa seguía murmurando. ¿Y si fracasa? Ese eco incesante instigaba un dilema personal profundo. ¿Era posible que su búsqueda de un legado lo llevara a un abismo de confrontaciones que no había previsto? Las miradas de desaprobación, la resistencia del sistema, todo ello podría convertir su sueño en una lucha amarga. Esa noche, antes de cerrar su cuaderno, escribió una última línea en su misión. Estoy dispuesto a enfrentar la adversidad por un futuro mejor. Si caigo, me levantaré, pero es mi deber intentarlo. En ese momento, Miguel sintió que había trazado no solo su camino profesional, sino también su filosofía personal. Cuando se dispuso a dormir, la incertidumbre tomó nuevo aliento en su pecho. Sabía que al día siguiente se enfrentaría a sus colegas. Cada uno de ellos representaba un desafío, una voz que podría cuestionar su pasión. Enfrentar el temor a la desaprobación sería su batalla más difícil, la que definiría no solo su futuro, sino el legado que tanto ansiaba construir. La mañana siguiente lo esperaría con la pregunta que lo inquietaba. ¿Estaré listo para lo que viene?
Con una tensión palpable en la atmósfera, Miguel se dio cuenta de que lo que estaba a punto de descubrir no solo influiría en su carrera, sino también en su autoconcepto. Tenía que prepararse para el impacto. ¿Sería capaz de mantenerse firme en su convicción ante la resistencia de quienes le rodeaban? ¿Podría, después de todo, ser el pionero del cambio que había imaginado? La incertidumbre de esa respuesta lo empujaba hacia adelante, ansioso por enfrentar lo que el destino le tenía reservado. El despertador sonó con una precisión implacable, una llamada al enfrentamiento que Miguel sabía que no podía evitar. Su mente seguía aferrándose a la ensoñación de la noche anterior, un tumulto de ideas y posibilidades que le había dejado más nervioso que animado. Se vistió con un propósito renovado, consciente de que cada prenda que se colocaba representaba un paso más hacia su ambición. Al llegar a la clínica, el pasillo parecía más largo y cargado de significado. Cada rostro conocido era un recordatorio del juicio inminente al que se expondría. Su corazón latía con fuerza mientras se dirigía a la sala de conferencias, una última oportunidad para organizar sus ideas y articular sus pensamientos con claridad. Sabía que debía ser firme. No solo se trataba de presentar una idea, se trataba de defender un futuro que, aunque incierto, era vital para su visión. Cuando se sentó frente a su equipo, Miguel se sintió como un capitán a cargo de una nave en un mar tempestuoso. Las caras de sus colegas eran una mezcla de anticipación y escepticismo, algunas incluso reflejaban desafíos latentes. En ese momento, comprendió que su éxito no se mediría solo por su habilidad para presentar datos o estadísticas, sino por su capacidad de conectar emocionalmente con aquellos a quienes lideraba. Hoy estoy aquí para compartir no solo una idea, sino una misión, comenzó, asegurándose de que su voz no temblara, aunque en su interior la ansiedad pululaba como un enjambre de abejas. Presentó su visión de manera que todos sus colegas pudieran ver no solo el beneficio, sino también su participación activa en el proceso. Hizo hincapié en que cada uno sería vital para el cambio, recordándoles que el impacto de la transformación no solo recaería en él, sino que sería un esfuerzo colectivo. Sin embargo, en medio de su elocuente presentación, Miguel notó que algunos de sus compañeros intercambiaban miradas de incertidumbre. Se atrevió a interrumpir su discurso y preguntó: ¿qué dudas tienen sobre lo que propongo? Fue un momento de clara vulnerabilidad. Una de las enfermeras, conocida por su franqueza, alzó la mano y expresó su temor ante los cambios propuestos. ¿Y si esto solo crea más caos en un sistema que ya tiene dificultades? Frente a esa resistencia, Miguel sintió pasillos. Los murmullos acerca de sus recientes propuestas aún resonaban. Sin embargo, esta vez Miguel no sentía miedo. Se sentía empoderado. Cuando se reunió con su equipo, utilizó su penúltima intervención para reconocer sus preocupaciones. Comprendo que el cambio puede ser desafiante, comenzó, pero cada uno de ustedes es fundamental para que esta transformación funcione. Juntos podemos crear un núcleo donde el cuidado y la humanidad sean la prioridad. Con ese enfoque colaborativo, facilitó un espacio donde sus compañeros pudieran compartir ideas y sugerencias. Las críticas que antes le habían hecho sentir inseguro, ahora se transformaron en un diálogo constructivo. Miguel escuchó atentamente, adaptando su visión a las inquietudes expresadas. Esto no solo fortaleció su propuesta, sino que también cimentó su papel como un líder sensible y accesible. Nunca había imaginado que la incertidumbre podía dar paso a oportunidades. La sala se llenaba de energía positiva. La enfermera que antes había dudado propuso iniciativas sobre cómo mejorar la atención a los pacientes. En vez de ver el cambio desde la perspectiva del miedo, ahora vislumbraban todos un futuro en donde cada responsabilidad, cada decisión contribuía a un propósito mayor. A medida que Miguel conectaba con su equipo, experimentó una transformación interna. Había pasado de ser un médico preocupado por su propio éxito a convertirse en un catalizador del cambio. La posibilidad de construir algo significativo, de dejar un legado, lo llenaba de satisfacción. Empezó a recibir el reconocimiento que antes había buscado sin éxito. Durante cada encuentro, sus colegas le expresaban gratitud por haber creado un entorno donde opinaban y sentían que su voz contaba. Con cada paso hacia adelante, Miguel sintió que su identidad profesional y personal se reforzaba. Ya no se trataba únicamente de éxito material, sino del impacto en la vida de sus pacientes y su comunidad. Una tarde, recibió un mensaje inesperado. Un grupo de inversionistas locales, que había estado siguiendo la transformación en la clínica, quería reunirse con él para discutir la posibilidad de colaborar en su proyecto. Visium Mediasei,
Se sentó frente a ellos en la reunión, escuchando sus elogios sobre el impacto positivo que veían en el ambiente del trabajo. Al finalizar, le hicieron una propuesta: unirse a iniciativas que conectarían con la comunidad en un nuevo enfoque de atención médica que priorizara la calidad humana. Miguel se sintió abrumado por el reconocimiento y la posibilidad de ejecutar unas ideas por las que tanto había luchado. Finalmente, la jornada culminó por una sonrisa genuina que brotó de lo profundo de su ser. Había logrado conquistar sus dudas iniciales, había abordado sus miedos y había evolucionado tanto en lo personal como en lo profesional. Se sintió fuerte y seguro. Ya no era solo Miguel, el médico, era Miguel el líder. A medida que contemplaba su camino hacia el futuro, se sintió agradecido por cada paso, cada error, cada travesía. Había encontrado su voz y su propósito, un legado que no solo rendiría homenaje a su padre, sino que también transformaría vidas. Con el paso firme, se dirigió hacia su hogar, listo para compartir con su madre y hermana no solo su progreso, sino un futuro que prometía tanto amor como éxito. La transformación que había experimentado sería su motor en todo lo que vendría. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío con la certeza de que su tiempo y su esfuerzo habían sido finalmente bien invertidos. No esperen ni un segundo más para suscribirse al canal. Necesitan estar al tanto de las próximas historias emotivas y exclusivas que cambiarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impactante final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.